Continuamos con el ciclo Conociendo a los Fiscales. La idea es que la población conozca el trabajo de los fiscales, en qué se diferencia, por ejemplo, del trabajo que hace el Poder Judicial o la Defensoría, que pueda de alguna manera acercarse de primera mano al trabajo de los fiscales. En esta oportunidad recibimos al doctor Juan Gómez, que es el fiscal de homicidio de primer turno de Montevideo, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Un gusto estar en casa, en definitiva. Juan, una primera pregunta que me parece que es importante para que la gente pueda conocer a la persona más allá de lo que ven los medios del trabajo de la Fiscalía. ¿Cuándo ingresaste a la Fiscalía? ¿Qué edad ingresaste? ¿Cuáles fueron tus destinos antes de llegar a la Fiscalía de Homicidios? Ingresé al organismo el 16 de septiembre de 1975. Lo recuerdo por ser año de la orientalidad en aquella época. Ingresé en la calle Maldonado, casi Ejido. Allí era la sede de la Fiscalía de segundo y tercer turno en materia penal. Ingresé, obviamente, fue lo que me permitió hacer la carrera. Ingresé como contratado en el último escalafón. Y bueno, tuve ahí un periodo de aprendizaje muy importante que me permitió primero culminar la carrera, pero sobre todo ingresar en el aspecto de la persecución penal desde la Fiscalía, tema que me apasionó siempre y bueno, y ahí empezamos la lucha. Después, cuando ya en el tiempo, cuando se terminó el uso de esa casa que creo que era de Antel, pasamos a la calle Río Branco y 18, ahí se había arrendado en la época también un piso que servía para las dos fiscalías. Después se juntaron más fiscalías en un piso distinto en el mismo edificio. Ahí ya había bastante más fiscalías. Yo cuando ingresé, las fiscalías penales eran 4. Ya pasados los años fueron sumándose mayor cantidad de fiscalías. Posteriormente de eso estuvo la Fiscalía Penal de primer turno con la doctora Ofelia Greci, ahí en el año 1988, en la Plaza Independencia. Y bueno, y de ahí trabajé prácticamente hasta el año 1997 en la Fiscalía de Penal Primero, siempre con cargo administrativo. Nunca ocupé un cargo técnico hasta que el 17 de diciembre de 1998 fui designado fiscal de Rivera de segundo turno. Ahí empezó mi carrera. Luego en el año 2000, el 19 de julio, fui trasladado a la Fiscalía de Maldonado de tercer turno, donde cumplí tareas por 9 años y 3 meses, y en el año 2009 fui trasladado a Montevideo, a la Fiscalía de Penal de primer turno, que para mí fue un tema muy importante por lo afectivo que significó mi estadía con la doctora Greci. Y luego distintos avatares me llevaron en el año 2012 al crimen organizado, donde, si mal no recuerdo, estuve 3 años y 9 meses. Retorné a la Fiscalía en lo penal de primer turno el 8 de febrero del 2016
y y el 1 de noviembre empecé la tarea como fiscal único en esa época de homicidios con la experiencia del nuevo código. Veo que tienes buena memoria, Juan, por la precisión en las fechas las... Es mi vida, es parte de mi vida. Por supuesto, no, y es el amor también a la tarea, se nota. Obviamente está te consulto en ese sentido. Estuviste muchos años trabajando en el régimen anterior, un régimen inquisitivo, y en los últimos años en un régimen acusatorio en el que el fiscal tiene otro protagonismo, otra impronta. ¿Cuáles son, a tu juicio, las mayores diferencias en eso? Hay muchas diferencias. Yo recuerdo en las primeras épocas un fiscal se enteraba de que una persona había sido sometida a un proceso penal y presa, que estaba cumpliendo una prisión preventiva, un mes y pico después de que ocurría el hecho, cuando el artículo 22 de la Constitución de la República claramente dice que los procesos se inician con el requerimiento del acusador público, esto es, de los fiscales. A partir de eso y de esa realidad, uno advierte montones de diferencias y que en definitiva me llevan a considerar, soy un ferviente partidario del actual sistema que requiere, como todo sistema, yo siempre señalo que el Código de Instrucción Criminal del año 1890 o 89 requirió 100 años para ser modificado. El Código de Proceso Penal anterior es del 82 y recién fue modificado en el 2017 y este está cumpliendo 3 años de vigencia. Obviamente requiere ajustes, modificaciones, pero tiene una serie de ventajas. Yo la resumo en lo que considero más importante: la incorporación de las víctimas como personas, como seres humanos que merecen respuesta, merecen ser oídas. La cantidad de personas también que son los sujetos pasivos de los procesos penales que hoy están cumpliendo penas, no prisiones preventivas. Y cuando se habla de un número del 83%, uno debe comparar con el 20 y pico, 30% que existía en el anterior Código de Proceso Penal. Desde luego, el papel del acusador público como responsable de las investigaciones y quien tiene el deber de perseguir los delitos que realmente supone más que nada una gran responsabilidad y que yo, ferviente partidario de la Fiscalía en el sentido como una institución trascendente y relevante para nuestra sociedad, digo, desde luego rescato como eso un valor y lo sitúo en la mayor responsabilidad que debemos tener los operadores fiscales para cumplir, no otra cosa, cumplir con la gente. Cuando digo cumplir con la gente, es con la sociedad, en forma objetiva, pero más que nada de una gran seriedad y intentando tener la mayor empatía con las personas que sufren las consecuencias de los delitos. El imputado tiene a su defensa en principio, si bien por supuesto que los fiscales tratamos con todo respeto a todas las personas, sean imputados o no. Juan, te llevo ahora a tu tarea como fiscal de homicidio. Bueno, la cantidad de homicidios en los últimos años, para no poner una fecha precisa, pero es evidente que han ido en aumento en Uruguay. Uno tiene la sensación, sin ser un experto, que están muy relacionados en muchos casos a la droga, tanto a los efectos de la droga como a la disputa por mercados,
¿Qué incidencia tiene la droga qué incidencia real tiene la droga en los homicidios? Yo digo con una incidencia cada vez más creciente y determinado tipo de droga, concretamente la pasta base, es un verdadero flagelo en estos tiempos, que uno lo empezó a ver allá por el 2002 y la verdad no sabíamos, aún siendo fiscales en principio, ni sabíamos de lo que se trataba, ¿no? Y la incidencia que ha tenido cada vez mayor en la violencia y en las consecuencias de esa violencia, en la pérdida de vidas de personas en general jóvenes, ha sido tremendo, ¿no? Y si uno va a analizar, si bien no tengo ni la responsabilidad ni la capacidad para analizar la gran mayoría de delitos que ocurren en el país, yo me permito decir que no arriesgo demasiado si digo que más del 70-80% de los delitos contra la propiedad, por ejemplo, o de los delitos contra la integridad o la vida de las personas, están vinculadas con la droga, más aquellos específicos de el tráfico, el suministro o la tenencia de sustancias estupefacientes. Como corolario de todo eso, debo decir que al menos el 80 y pico por ciento de la actividad delictiva del país, a mi juicio, está íntimamente vinculada con ese flagelo. No es otra cosa que el consumo, la venta, el tráfico, la importación y la posterior exportación de sustancias estupefacientes. En estos años de trabajo en el terreno, el poco valor que se le da a la vida en algunos sectores, ¿es algo que te ha llamado la atención, que te ha impactado? Sí, realmente yo en algún reportaje he dicho que si cierro los ojos puedo puedo adelantarme a la respuesta de los homicidas que por línea general son personas muy jóvenes y que apenas cumplieron el ciclo escolar, y la mayoría le va a contestar: empecé el primer año del liceo y no terminé. Pero eso es dramático, esas confesiones en un interrogatorio que lo hace un juez, obviamente conforme a la ley, que tiene que saber la identidad y la edad, la fecha de nacimiento, dónde nació una persona que está siendo o que puede ser sometida a un proceso penal, ¿no? Y eso es triste ver cómo estamos hablando en general de personas de extrema juventud, y si uno va a la otra parte, a la que más nos importa, que es a la víctima, también se trata de personas por lo general que no superan los 25, 30 años, salvo algunas excepciones que están vinculadas más con disputas de territorio y muchas veces entre pseudos capos de determinadas zonas, ¿no? Que podrán alcanzar los 40 años, pero la gran mayoría de los delitos de homicidios es cometidos por jóvenes contra personas también de extrema juventud. Juan, en los últimos meses, en las últimas semanas en particular, hemos subido a la página de Fiscalía varios casos de sentencias de juicio oral en los que se han alcanzado penas muy importantes por homicidio. Se empieza a ver ahora el fruto del trabajo aquel de las formalizaciones, se empiezan a alcanzar sentencias con montos elevados, Sí, condenas con montos elevados por homicidios. sí, sí, definitivamente. Por más que yo en eso también
digo que en el uso de la herramienta del proceso abreviado, una herramienta muy necesaria en el trabajo de los fiscales, hemos alcanzado penas relativamente relevantes, como casi el máximo por el homicidio simple, el que no está agravado ni especial ni muy especialmente. Con los juicios, sí, ya desde antes veníamos en los homicidios especialmente agravados con penas superiores a los 20 años y algunas muy cercanas a los 30 años de penitenciaría, lo que habla de, por lo menos en nuestro caso, en el trabajo de un equipo, porque esto no se hace, no es Juan Gómez, es un equipo de gente que trabaja, que estudia, cosas que ya quizá uno ya no puede hacer, pero cuenta con ese respaldo de un gran equipo, y bueno, son los logros de la actividad que felizmente uno puede transmitir a la sociedad de que el delito no paga, y tratamos de que la impunidad no campee. Y sobre eso es nuestra lucha, y sobre eso es la lucha del equipo que conformamos con las cuatro fiscales que integran, además de quien habla, la Fiscalía de Homicidio del primer turno, y que a mí me consta que es lo que anima a todos los integrantes del Ministerio Público en la idea general que uno tiene de una institución, ¿no? De que el deber de luchar porque tengamos una sociedad lo más pacífica, vivir en paz, es una de las metas, son sueños, es difícil de lograr, pero no debemos perder si creemos representar a la sociedad. Juan, te hago la última pregunta. ¿Cómo te llevas con la pandemia? ¿Estás yendo a trabajar todos los días? Es un contrasentido. Yo dejé de hacer lo que me apasiona, que es la investigación en el campo, en el día a día, eh, pensando en que estaba expuesto por edad, cumplí 65 años, y bueno, entonces de ahí mi planteo y de ahí de que se me derivara el trabajo actualmente exclusivo de continuar con las formalizaciones y los juicios respecto a procedimientos iniciados antes del 1 de junio. Pero felizmente te puedo decir que desde enero falté únicamente por 2 días a mi oficina, por razones ya en pandemia, de que por primera vez recibí la vacuna contra la gripe y al principio no me sentó bien, y por responsabilidad me tomé 2 días hasta sentirme mejor, y en lo demás he trabajado con la determinación que el cargo y la responsabilidad supone. Me siento bien, gracias a Dios, como digo yo, y mientras pueda ser útil, estaré. Quizá es bueno ir pensando en dejar el camino para que los jóvenes, los más jóvenes, los fiscales más jóvenes, continúen esto, que no es otra cosa que una lucha de todos los días en bien de la sociedad. Bien, fiscal Juan Gómez, fiscal de homicidio del primer turno de Montevideo, te agradezco mucho los minutos en este espacio. Muchas gracias.